En esta ocasión quiero reflexionar contigo acerca de la responsabilidad por nuestras palabras, ser responsables de lo que decimos. Ser responsable significa poder responder, poder dar respuesta, responsabilidad acerca, en este caso, de nuestras palabras, de lo que decimos. Es común que cuando hablamos, sobre todo cuando nos dirigimos a un grupo numeroso de personas, aunque a veces también sucede cuando hablamos con un grupo muy reducido de personas o hasta con una sola persona, es común que nuestro mensaje no sea entendido del todo o sea entendido de otra forma, sea incluso malentendido. Y después de estar al micrófono por 11 años y medio, esto lo he podido constatar una y otra vez. Hay ocasiones en que por lo que algo digo al aire o por lo que algo escribo en un medio impreso, hay personas que les gusta mucho, pero también hay personas que se irritan por lo mismo, exactamente por lo mismo. Cuando hablo de algún tema pro vida, por ejemplo, es un tema clásico en el que hay personas que les gusta que hable sobre un tema pro vida y personas que se indignan. He perdido amistades por hablar de temas pro vida y ni siquiera por discutir con ellos, simplemente porque no están de acuerdo con mi postura y sencillamente me dejan de hablar para siempre, hasta me borran y me bloquean de sus redes sociales. En tanto que por comentarios así hay otros que me buscan y me piden ser amigos míos, o al menos suscribirse a mis canales de distribución, como sea. Hay personas que se pueden sentir motivadas, hay personas que pueden quedarse indiferentes, hay personas que pueden irritarse. Por lo mismo, exactamente por el mismo mensaje. Tuve una experiencia en que, como formación inmediata a la recepción de un sacramento, en concreto el sacramento de la confirmación de uno de mis hijos, una noche antes hablé con él para prepararlo a recibir el sacramento de una forma que se convirtiera en una experiencia de Dios total. Mi máximo interés era que mi hijo aprendiera cómo percibir la presencia del Espíritu Santo en el momento de su confirmación. Él ya había tomado un curso que había durado meses, había asistido a un retiro, el curso le gustó, el retiro le gustó más, me contó los temas del retiro, me parece que fue un retiro de fin de semana excelente, muy bien llevado, y fuimos al ensayo una noche antes de la confirmación y me di cuenta que el ensayo lógicamente estaba muy centrado en la mecánica del ritual, en la procesión, en dónde se sienta cada quien, en cómo acercarse al obispo, en qué decirle, en cómo dirigirse al obispo, todo esto mecánico, importante pues para que se entienda qué se tiene que hacer, pero ahí se quedó. De modo que hablando yo con mi hijo, pues le dije, mira, lo que vas a recibir es el Espíritu Santo. Tienes que ser consciente que vas a recibir al mismo Espíritu que aleteó sobre las aguas cuando Dios creó el mundo, el mismo Espíritu que habló por los profetas, el mismo Espíritu que cubrió con su sombra a la Virgen María para que quedara encinta, el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús cuando fue bautizado a las orillas del Jordán, el mismo Espíritu que sopló con fuerza en el cenáculo sobre los apóstoles y la Virgen María en Pentecostés. Ese mismo Espíritu es el que vas a recibir y no otro. Es el Espíritu de Dios el que vas a recibir y no otro. Entonces es un sacramento tan grande que por eso no te lo da un sacerdote, te lo da un obispo, un arzobispo incluso, que es sucesor de los apóstoles. Dije, así que cuando te acerques al arzobispo, no veas al arzobispo como el arzobispo de nuestra arquidiócesis, velo como un sucesor de Pedro, como un sucesor de Santiago, como un sucesor de Juan. Ese es el que te va a administrar el sacramento. Y cuando te unja, al Espíritu Santo no lo vas a ver, pero en el momento en que el arzobispo toque tu frente con su dedo, con el santo crisma, inhala con fuerza, y aunque no veas al Espíritu Santo, vas a percibir el aroma del Espíritu Santo a través del delicioso aroma del santo crisma, porque no hay una fragancia más exquisita sobre la faz de la tierra que el perfume de los santos óleos. Y así inhalando por tu nariz vas a percibir el aroma del Espíritu Santo al que no puedes ver. Haz todo esto y tu confirmación va a ser una experiencia de Dios que te va a siembrar, que nunca vas a olvidar en tu vida. Eso le dije a mi hijo. Al día siguiente salió muy emocionado de su confirmación. Me dijo, papá, hice todo lo que me dijiste y fue impresionante. En verdad sentí cómo el Espíritu Santo estaba entrando en mi corazón. Misión cumplida. Bueno, pues a raíz de esto, yo hice un comentario, publiqué por supuesto en las redes sociales, publiqué la foto de mi hijo con el arzobispo, comuniqué que había sido confirmado y puse una nota diciendo que había recibido un curso de formación muy bueno, y así lo puse, recibió un curso de formación muy bueno, y después comenté cómo en mi experiencia los cursos de formación sacramental en general suelen carecer de la formación para hacer de la recepción del sacramento una experiencia de Dios. La formación presacramental se suele centrar en la catequesis del sacramento, quizás ahondar en un poco de teología, en la mecánica del ritual, pero
adolece por regla general de la formación para que la recepción del sacramento sea una experiencia de Dios. Y así tiene que ser, porque un sacramento es, por definición, incluso un signo sensible de Dios invisible. Al Dios al que no se le ve se le puede percibir a través de los sentidos de nuestro cuerpo. En el caso de la confirmación, el sentido del olfato. Pero si no se catequiza a las personas que van a recibir el sacramento para ello, y no tienen una espiritualidad muy aguzada, difícilmente harán que la recepción del sacramento sea una verdadera experiencia de Dios. Hay que formar para eso. Bueno, yo publiqué una nota así. Lo que yo quería comunicar, pon atención, es cómo los cursos presacramentales deben incluir esta formación para que la recepción del sacramento sea una verdadera experiencia de Dios. Eso era lo que yo quería comunicar. Bueno, me escribe un amigo y me dice, maravillosa reflexión. Y me quedo pensando que me hace mucha falta hablar de estos temas con mi hijo, así como lo hiciste tú con el tuyo. Eso fue lo que él captó del mensaje. Lo que yo quería comunicar era otra cosa diferente. Bueno, pasan los días y me manda a llamar el párroco para comunicarme que alguien en la parroquia se había ofendido porque sintió que estaba yo criticando su curso. Le pregunté al padre si había leído lo que escribí y me dijo que no. Entonces yo no entiendo cómo le puedes reclamar a alguien si ni siquiera sabes qué dijo, pero bueno, entonces le dije, a ver, déjeme leerle incluso lo que escribí. Y puede ver que dije que mi hijo había recibido un gran curso, que le había gustado mucho y que le había servido mucho. Le dije, y después dije esto, refiriéndome a los cursos en general, porque no me dejará usted mentir, los cursos presacramentales carecen de este aspecto tan importante, formar a quien va a recibir el sacramento a que la recepción del sacramento sea una verdadera experiencia de Dios. Y no dudo que haya por ahí algún curso en el que esto se especifique, pero por regla general no sucede así. Y la respuesta del padre, conforme yo le leía el mensaje y le explicaba de dónde provenía mi mensaje y la explicación que yo le había dado a mi hijo, yo notaba cómo el sacerdote se emocionaba. Y al final me dijo, Mauricio, es la explicación más hermosa que he oído en mi vida acerca del sacramento de la confirmación. Y sabes que mientras tú hablabas yo me quedé pensando en esto. ¿Por qué el resto de los papás no está teniendo este tipo de conversaciones con sus hijos, así como las tienes tú? Entonces comencé a reflexionar con el sacerdote acerca de esto precisamente. Le dije, padre, vea cómo, y a usted le debe pasar desde el ambón cada vez que predica, vea cómo uno cuando comunica algo puede ser interpretado de muchas otras maneras. Fíjese cómo lo que yo quería comunicar era que los cursos necesitan incluir este aspecto formativo. Un amigo mío y usted lo interpretan como que es importante que los papás tengan estas conversaciones con sus hijos cuando eso no era lo que yo quería comunicar, y vea cómo por esto que dije que a usted no le pareció en ningún modo una crítica ni algo ofensivo, por esto mismo alguien más se ofendió y hasta me acusó. Exactamente por lo mismo que dije. Y así le pasa, por ejemplo, al Santo Padre. Ve los titulares de las cosas que dice, que muchas veces los titulares son tendenciosos y desvirtúan realmente lo que el Papa dijo, sino es que hasta ponen palabras en su boca. Pero incluso cuando un titular refleja realmente lo que el Papa Francisco hizo o dijo, o cuando se publica en íntegro un mensaje que dijo, muchas personas se emocionan, muchas personas se inspiran, pero también muchas personas se ofenden y lo critican y se enojan con él y dicen que es un antipapa y tontería y media. Exactamente por las mismas palabras. Y como te decía al principio, cuando nosotros comunicamos algo y ese algo llega a muchas más personas, las posibilidades de que esto suceda, de que el mensaje sea mal interpretado y de que el mismo mensaje haga que algunos se sientan bien y otros se molesten, aumenta, se multiplica. Pero sucede lo mismo en círculos muy cerrados. En un grupo de 3 personas sucede incluso hablando con una sola persona. Claro, uno tiene que hacer su mejor esfuerzo porque los demás entiendan lo que uno realmente quiere comunicar. Pero tampoco podemos detenernos a no decir algo por temor a cómo la gente lo va a tomar. Yo estoy convencido de lo siguiente: en tanto que uno diga la verdad, en tanto que uno diga esa verdad con caridad y en tanto que uno sea responsable de lo que dice, es decir, uno esté dispuesto a asumir la consecuencia de lo que dice, pues uno tiene el derecho y hasta la obligación muchas veces de decir lo que uno piensa. Otra vez, mientras uno diga la verdad, mientras uno la diga con caridad y mientras se haga responsable y esté dispuesto a asumir la consecuencia de lo que dice, pues adelante hay que hablar. Y esto lo digo porque puede haber personas que en determinado momento se desalienten cuando vean que comunican algo y que pues hay personas que se molestan. Si tú hablas con una buena intención, creo que me faltó aparte de decir esto, creo que es una condición también. Si tú hablas con la verdad, si hablas con caridad, si hablas con una buena intención y si hablas haciéndote responsable de lo que dices, puedes hablar. Tienes derecho a hablar, tienes obligación de hablar.
De modo que no te detenga el qué dirán y que tampoco te detenga lo que ya estén diciendo de ti. Te lo repito, toma nota, apréndelo y actúa en consecuencia. Si hablamos con la verdad, si hablamos con caridad, si hablamos con una buena intención y si nos hacemos responsables de lo que decimos, tenemos derecho a decirlo. Que se alegre el que se alegre, que se ofenda el que se ofenda. Eso ya no es responsabilidad nuestra. Yo puedo ser responsable de lo que yo digo, pero no puedo ser responsable de la forma como los demás lo interpreten, sobre todo cuando hablé con claridad, y tampoco puedo hacerme responsable de cómo los demás se sientan. Eso es problema de cada quien. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.